el Zika. ¿Cuándo vamos a diagnosticar un Zika? Por ejemplo, cuando ustedes sean internos y les llegue un paciente con factores de riesgo, hipertensión, diabetes, fumador, y les dice, me duele el pecho, ¿no? Esas características que ya sabemos, opresivo, retroesternal, o puede ser como síntomas digestivos, como una epigastralgia, irradiado al brazo, o de repente con equivalentes anginosos, dificultad respiratoria, etc. ¿Cuál va a ser vuestro diagnóstico en este momento? Va a ser un Zika, un síndrome isquémico coronario agudo. ¿Qué van a hacer con ese paciente? Ahora, otra cosa, chicos, para recalcarles, a veces el paciente en la emergencia exagera los síntomas, ¿no? Puede ser un dolor leve, pero como él quiere que le atiendan rápido, me duele mucho. Pero cuando el dolor es realmente un dolor de moderado a intenso, se activan lo que son los síntomas vasovagales, ¿no? O neurovegetativos. Un paciente que realmente está con un dolor anginoso va a estar pálido, va a estar diaforético, no va a encontrar una posición antálgica, va a sentir que le están ahorcando, asfixiando, va a necesitar que le atiendan en ese momento. Ustedes no van a decirle, no, espere su cola, primero va a pasar en los 10 anteriores. No, tienen que saber reconocer los síntomas de una emergencia. Entonces, si es un paciente que llega así, le dice, por ejemplo, a Stephanie, le dice, doctora, me duele el pecho, tengo estos síntomas. ¿Qué vas a hacer, Stephanie, con ese paciente? Perfecto, ¿no? Primero le tomarán la presión pues de manera rápida para ver si el paciente está chocado, si está con una presión muy alta o si el paciente está con una normotensión. Le auscultarán, ¿no? Verán si está taquicárdico, bradicárdico o una frecuencia normal. Generalmente cuando el paciente tiene dolor, la frecuencia cardíaca se incrementa, así como se incrementa también la frecuencia respiratoria, ¿no? Si me duele, respiro más rápido, estoy así, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Como dice Stephanie, le van a sacar un electrocardiograma. El electrocardiograma, chicos, debe estar en menos de 10 minutos. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, el tiempo transcurrido va a ser importante para salvar la cantidad de miocardio. Entonces, ¿qué va a pasar con el electrocardiograma? Vamos a tener dos cosas, ¿no? ¿Dónde estaba lo que me has prestado? Yo prefiero hacer la parte de escritura en pizarra porque es más fácil que me comprendan así. Entonces, tenemos este paciente con síntomas de angina en emergencia, con factores de riesgo. Nuestro diagnóstico será un Zika. ¿Qué van a hacer con el paciente? Primero, van a pedirle un electrocardiograma. Es importante, chicos, que ustedes le pregunten al paciente a qué hora comenzó el dolor. ¿Por qué? Porque los cambios electrocardiográficos, así como la elevación enzimática, se va a dar de acuerdo al tiempo. Por ejemplo, ¿qué pasa si es un paciente que vive a la vuelta del hospital, que tiene un grado de instrucción que le permite saber que es un infarto o una angina y llega al hospital en 10 minutos o en 20 minutos de haber empezado el infarto? Ese paciente está en los 20 minutos de isquemia. No tendrá todavía una elevación del ST, sino va a tener unas ondas técnicas que les voy a explicar a continuación. Entonces, le piden un electrocardiograma. ¿Qué puede pasar con el electrocardiograma? Uno, que haya una elevación del segmento ST. O puede pasar que no haya nada. Si en el electrocardiograma ustedes ven que hay una elevación del segmento ST, ya vuestro diagnóstico está hecho, chicos. Es un infarto miocárdico agudo ST elevado.
¿Qué va a pasar con el paciente que no tiene cambios en el electrocardiograma o que tiene cambios inespecíficos como ondas T negativas o un infradesnivel del segmento ST? No quiere decir que esté libre, que no tenga infarto. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Tenemos que pedir enzimas cardíacas. ¿Qué pasa con las enzimas cardíacas? Las enzimas cardíacas también se van a elevar de acuerdo al tiempo de evolución del infarto. Por ejemplo, la primera que se eleva es la mioglobina, se eleva a partir de la segunda hora, pero es inespecífica. ¿Qué quiere decir? Que se puede elevar por múltiples causas. Digamos que el paciente haya hecho ejercicio un día anterior o que el paciente le hayan colocado un inyectable intramuscular, se va a elevar, es inespecífica. Otras que se elevan, por ejemplo, son las CPK, CPK-MB, que se eleva a partir de la cuarta hora. Y otra que es más específica es la troponina, que se eleva a partir de la quinta hora, ¿no? Entonces yo le digo al paciente, ¿a qué hora comenzó el dolor? Hace media hora. ¿Voy a esperar que las enzimas estén elevadas? No, porque todavía no ha transcurrido el tiempo en el que se van a elevar. Entonces, le pido enzimas cardíacas. ¿Qué pasa si están elevadas mis enzimas cardíacas? Digamos, troponina está elevada, CPK, CPK-MB están elevadas. Mi diagnóstico va a ser un infarto miocárdico ST no elevado. Ahora, ¿qué pasa si mis enzimas cardíacas no se han elevado o se ha elevado pero muy levemente? Será mi diagnóstico una angina inestable. Entonces, como ven, chicos, el Zika engloba tres patologías. Uno, el infarto miocárdico ST elevado. Dos, el infarto miocárdico ST no elevado. Y tres, la angina inestable. ¿Y cómo hago el diagnóstico? El ST elevado con electrocardiograma. ¿Y cómo hago el diagnóstico diferencial entre el infarto miocárdico ST no elevado y la angina inestable? Con las enzimas cardíacas. Las enzimas cardíacas. Entonces, como ven, el Zika puede ser un ST elevado, un no elevado y una angina inestable. Ahora vamos a pasar a ver cómo llegamos a este diagnóstico, ¿ya? Entonces, este síndrome coronario agudo, el famoso Zika, como ya hemos dicho, la fisiopatología es la misma, es la placa aterosclerótica, la placa vulnerable, la placa joven, la que llega a romperse. Se rompe la placa, se activa la agregación plaquetaria, se activa la cascada de coagulación para parar esa microhemorragia, pero ¿qué hace? Forma un trombo, forma un coágulo. Y este trombo o coágulo es el que va a obstruir la arteria y nos va a producir el infarto, ¿no? Entonces, otra cosa para que no se olviden. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué se produce el ST elevado y por qué se produce el ST no elevado? ¿Y por qué la angina inestable, no? Entonces tienen que acordarse. Porque fisiopatológicamente, chicos, el infarto miocárdico ST elevado, ¿qué está pasando en la arteria? Esta arteria, esta placa que se ha roto, la placa, se ha producido un coágulo que ha obstruido toda la luz del vaso. Entonces nos produce un infarto ST elevado o llamado también transmural. ¿Qué pasa en el infarto miocárdico ST no elevado? La placa aterosclerótica que se ha roto está obstruyendo parcialmente la luz. Este trombo está obstruyendo parcialmente la luz. ¿Y qué está pasando en la angina inestable? En la angina inestable hay esta placa aterosclerótica, esta placa que está en riesgo de romperse. En cualquier momento se puede llegar a romper y nos puede producir un ST elevado o nos puede producir un ST no elevado. ¿Ya? Para que más o menos vean cómo es la fisiopatología.
¿Cuál es peor? Obviamente la que obstruye totalmente la luz del vaso, o sea, el ST elevado. En ese caso el paciente tiene que ser sometido a esa angioplastía que hemos hablado. Entonces, ¿qué pasa en el síndrome coronario agudo? Es esta placa aterosclerótica que se rompe, si obstruye totalmente la luz del vaso, nos va a producir esto, ¿no? El infarto ST elevado. Si obstruye parcialmente, el infarto ST no elevado y si tiene riesgo de romperse, la angina inestable. Igualmente, acá fíjense chicos, esta es la placa vulnerable, la que ya les he mostrado, ¿no? La que tiene esta capa delgadita que la cubre con abundante contenido lipídico, la que se rompe y activa los factores de coagulación, la agregación plaquetaria, y es la que nos va a producir el infarto ST, que puede ser elevado o no, ¿no? Entonces miren, acá está la placa vulnerable, la placa que se rompe, nos produce un coágulo para reparar esta microhemorragia. Si este coágulo o trombo tapa totalmente la luz del vaso, vamos a tener el infarto ST elevado o el infarto transmural. Si obstruye parcialmente, vamos a tener lo que es el infarto ST no elevado. Entonces vamos a tener acá, cuando se rompe la placa, la activación plaquetaria, adhesión plaquetaria, activación de los factores de coagulación. Se activa toda la cascada de coagulación, porque al romperse la placa, ¿qué está produciendo? Una microhemorragia a nivel de la arteria. ¿Qué hace nuestro cuerpo cuando hay un sangrado? Activa la cascada de coagulación. Entonces se activa la cascada de coagulación por la vía intrínseca y por la vía extrínseca a través del factor 10 de coagulación, se activa la trombina, el fibrinógeno, todo, pero finalmente esto va en contra. ¿Por qué? Porque se va a formar el coágulo. Alrededor de la placa se forma el coágulo o el trombo, que es el que obstruye la luz del vaso. Entonces miren la placa complicada que ya hemos visto, la que se rompe, ¿no? La que nos va a producir el Zika. El dolor es el mismo, tiene las mismas características, no es un dolor opresivo, retroesternal, que se puede irradiar al cuello, al brazo, a la mandíbula, al epigastrio, no es opresivo. Entonces puede tener, puede ser, por ejemplo, un ST no elevado, ¿no? Como vemos acá, cambios en el electro. Ahora, les voy a explicar los cambios electrocardiográficos, primero del ST no elevado y luego del no elevado, ¿ya? Para que no se olviden. Ustedes saben, chicos, que finalmente el examen de un médico no lo dan con el docente. A mí no me interesa si algunos prestan atención, si algunos aprueban de repente plagiando, alguien puede aprobar porque, qué sé yo, múltiples cosas pueden pasar, ¿no? El examen ustedes dan, chicos, cuando estén frente al paciente y no sepan qué hacer con ese paciente. Cuando ustedes, por ejemplo, estén en su internado rural y les llegue un infarto y no tengan la mínima idea de lo que deben hacer con el paciente, ahí ustedes mismos, porque cada uno tiene conciencia, ¿no es cierto? Ahí mismo ustedes dirán, ¿hice lo correcto o no hice lo correcto? ¿Lo atendí adecuadamente al paciente o solo calmé su dolor y acabé produciéndole más daño al corazón de ese paciente? Entonces, no solamente en lo que es cardiología, en todos los segmentos que ustedes hacen, chicos, sobre todo de medicina interna, van a dar examen el día que estén frente a su paciente. No importa si desaprueban o aprueban el examen de manera a veces fraudulenta, ¿no? Porque no vamos a estar detrás de ustedes, muéstrame tu mano, tus orejas, no es así. El examen damos frente al paciente, cuando realmente ayudamos o no ayudamos a ese paciente. Ahí nuestra conciencia les dirá, realmente estudiaste, realmente te preparaste, o te dirá, eso te pasa por aprobar el curso así. ¿Sí o no, chicos? Entonces, lo que yo trato de enseñarles es para el momento que ustedes tengan al paciente al frente, porque lo que les digo pueden leer, pueden encontrar en cualquier copia. Ahora que es tan fácil el acceso al internet, en mis épocas no era así.
Cuando yo estudiaba tenía que leer del libro, a veces hacíamos cola en la librería, es porque realmente no quiere aprender, es porque realmente no ha nacido para ser médico, no que alguien le ha metido en la cabeza que quiere ser médico, pero el que realmente quiere ser médico y servir a las otras personas, por ejemplo, a mí me gusta cardiología, ¿por qué? Porque depende mucho el momento que hagamos el diagnóstico y el tiempo que transcurra entre, por ejemplo, un infarto y el tratamiento que le demos, ¿no? A mí, por ejemplo, me satisface cuando yo puedo trombolizar rápidamente al paciente, me aceptan la referencia y lo estoy mandando a Lima en menos de 8 horas, ahí me siento satisfecha, porque sé que el paciente va a llegar a una angioplastía a tiempo y ese miocardio se va a salvar. Cuando me siento mal, cuando el paciente llega a una clínica, no le hacen un buen diagnóstico, pasan 12 horas, llega al hospital, ya no hay nada que hacer porque ese miocardio se necrosó. Entonces ahí, por ejemplo, uno dice, ay, ¿cuánto tiempo ha pasado de acá a acá y no hemos hecho nada y el paciente llegó tarde, por ejemplo, ¿no? Entonces, los cambios electrocardiográficos, y presten atención porque acá van a aprender, por ejemplo, cuando hablamos de isquemia, cuando hablamos de lesión y cuando hablamos de necrosis. Cuando hablamos, por ejemplo, de un paciente que recién está empezando el infarto, va a tener unos 20 minutos, no es exacto, ¿no? Pero más o menos hay unos 20 minutos de isquemia. ¿Qué va a presentar? Cuando hablamos de isquemia, chicos, hablamos de trastornos de la onda T. Isquemia es onda T. Por ejemplo, el paciente que vive cerca y llega a un establecimiento puede presentar ondas T picudas. Estas ondas T picudas nos está indicando que hay una isquemia, acá hay una isquemia subendocárdica. Entonces, si el paciente está con toda la clínica y tiene estas ondas T picudas, nos está indicando una isquemia subendocárdica. En este momento el paciente debe ser trombolizado. ¿Qué es trombolizado? Es darle un tratamiento, en nuestro medio digo, ¿no? Porque no hay un tratamiento de angioplastía inmediata. Pero en Lima, por ejemplo, este paciente entra ya a la cinecoronariografía y a la angioplastía con estas ondas T picudas. ¿Qué va a pasar después de 20 minutos en este paciente? Va a tener lesión. Acá hablamos de isquemia. Cuando hablen de isquemia, hablamos de cambios en la onda T. Pasan esos minutos y hablamos de lesión. ¿Cómo vamos a ver la lesión? En el segmento ST. ¿Qué va a pasar con estas ondas T picudas? Va a hacer un supradesnivel del segmento ST. Este punto fuera. Hace un ST elevado. Después de unos 20 minutos. ¿Qué va a pasar si el paciente en este momento no se le usa un tratamiento farmacológico como una trombólisis o no entra a un tratamiento de angioplastía? Después de 12 horas va a hacer necrosis. ¿Y cómo se ve la necrosis? Se ve con la onda Q. Entonces, vean, isquemia, onda T. Lesión, segmento ST. Y necrosis, onda Q. ¿Qué va a pasar? Esto va a ir evolucionando y vamos a tener una onda Q seguida de una onda T negativa. Esto es lo que va a presentar el paciente después de 12 horas. Entonces, cuando está acá en las ondas T picudas, hablamos de isquemia subendocárdica. Cuando está con un supradesnivel del ST, hablamos de una lesión subepicárdica. Y cuando ya tiene estas ondas Q, ya estamos hablando de necrosis. ¿En qué momento debemos darle tratamiento al paciente? Acá, idealmente, ¿no? Si llegara a tiempo. Pero si llega, digamos, después de 2 horas, 3 horas, 6 horas, si lo encontramos todavía al paciente con un segmento ST elevado, ahí se le puede dar un tratamiento trombolítico, farmacológico. ¿Cuáles son estos fármacos? Por ejemplo, tenemos alteplasa, reteplasa, tenecteplasa, de acuerdo al hospital, ¿no? Por ejemplo, en mi hospital usamos el alteplasa.
y después se le puede mandar al paciente a un examen de cinecoronariografía para que entre a una angioplastía. Ahora, si ya llega después de 12 horas el paciente, lo vamos a encontrar con la onda Q. Cuando llega ya en necrosis, acá ya no hay nada que hacer, chicos. Acá ya el miocardio se ha necrosado. Ya no podemos usar ni tratamiento farmacológico, ni tampoco ya podemos mandarlo a angioplastía, porque ya el miocardio ya se necrosó. Esta onda Q negativa nos está indicando que no hay actividad eléctrica en esa parte del corazón. Entonces, hay que ver, mire, el tiempo es importante, por eso siempre preguntar al paciente a qué hora comenzó el dolor. Ahora, otra cosa importante, les he hecho recordar un poquito cómo es la circulación coronaria, porque esto ya lo han visto ustedes en anatomía, pero fácil que se hayan olvidado, que ya pasó mucho tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Los cambios electrocardiográficos en lo que es isquemia respetan la regionalización. ¿Qué quiere decir? Que no hay una sola derivada que sea irrigada por una arteria, sino son un grupo de derivadas irrigadas por una arteria. Tenemos 12 derivadas, ¿no es cierto? Tenemos D1, tenemos D2, D1 ve en la cara lateral, D1 ABL, B5 y B6 ven la cara lateral y lateral alta. D2, D3 y ABF ven la cara inferior o llamada también diafragmática. ABR ve lo que es el ventrículo derecho, ¿no? Es el único que ve el ventrículo derecho. B1 y B2 ven la cara diafragmática. Perdón, ven la cara septal. B3 y B4 ven la cara anterior. ¿Por qué es importante? Los cambios electrocardiográficos van a respetar esta regionalización. Por ejemplo, si es un infarto de cara inferior o diafragmática, ustedes verán que ese ST elevado en D2, D3 y en ABL. Si es, por ejemplo, en la cara lateral, van a ver en D1, ABL, B5, B6. Si ven en la cara septal, B1, B2. Si ven en la cara anterior, B3 y B4. Si ven en ABR, puede ser un ventrículo derecho. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pueden pedir derivadas del lado derecho. Porque normalmente nuestras derivadas van B1, B2, B3, B4, B5, B6. Si yo sospecho que es ventrículo derecho, tengo que pedir a nivel de la cara derecha, ¿no? Pedir derivadas derechas. Si yo sospecho que es posterior, puedo pedir B7, B8. Pero eso ya es un poquito más manejo ya de especialidad, no solo para indicarles que también puede ser en el ventrículo derecho, puede ser en la cara posterior, que acá no se ve. Entonces, todos los cambios respetan esta regionalización. Por ejemplo, esta cara lateral está irrigada por la arteria circunfleja. Entonces, si yo veo los cambios acá, yo ya tengo que pensar que es la circunfleja la que se está tapando. Si veo el D2, D3 y en ABF, la cara inferior es la coronaria derecha. Si es ventrículo derecho, la coronaria derecha. Si es septal, chicos, recuerden, la septal tiene ramas de la descendente anterior y también de la descendente posterior. Y B3 y B4, que es la cara anterior del ventrículo izquierdo, está irrigada por la descendente anterior, que es rama de la coronaria izquierda. Entonces, los cambios electrocardiográficos son dinámicos, ¿no es cierto? Si el paciente llega rápido, ¿en qué lo voy a encontrar? En unas ondas T hiperagudas, picudas. O sea, va a haber una isquemia subendocárdica. Después de estos minutos va a evolucionar el electrocardiograma, ya va a estar en lesión. Cuando hablamos de lesión, hablamos del segmento ST, va a haber un supradesnivel del ST, entonces ya estará en un ST elevado, en una lesión subepicárdica.
Si ya pasan las 12 horas, me voy a encontrar con andaluz de necrosis. ¿Bien, chicos? Pero los cambios, como ven en la cardiopatía isquémica, uno, son dinámicos. Segundo, respetan la regionalización. A ver, ¿qué más? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, a este paciente con la sintomatología y no tiene elevación del ST, mi diagnóstico va a estar, puede ser un infarto miocárdico ST no elevado o puede ser una angina inestable, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer? Voy a pedir marcadores séricos, tipo, la más específica es la troponina, pero también podemos usar la CPK, la CPK-MB. La CPK-MB, ¿no? La ventaja es que se va a elevar a las 4 horas, pero no es tampoco muy específico, ¿no? La MB es más específica, la mioglobina es inespecífica, es la que más rápido se eleva, pero no nos va a decir si es infarto o no. ¿Qué enzimas son las que nos van a definir? Las troponinas. No tiene mayor sensibilidad, especificidad. También nos va a indicar el tamaño del infarto, chicos, la troponina. Por ejemplo, si en un paciente las troponinas se elevan 1.2, es un infarto pequeño, pero hay pacientes que es tan alta su elevación que el marcador nos dice más de 8. ¿Cuánto será? Pues más de 8, es infinito, puede ser 9, 10, 11, ¿cuánto será? Pero también nos va a dar el tamaño del infarto. No es igual tener una troponina de 1 que tener una troponina de 8. Si la troponina está más elevada, nos está hablando de un infarto más grande. Ahora, no siempre las troponinas no solo se elevan en infarto, se pueden elevar también, por ejemplo, en falla renal. Pero el paciente en falla renal tiene una troponina elevada, pero es levemente elevada y se mantiene ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, está en 0.8 hoy día, de acá a 5 horas sigue 0.8, mañana, pasado, de acá a un mes sigue 0.8, o sea, es una elevación permanente en meseta y baja. En cambio, en el infarto, ¿cómo va a ser? A las 5 horas se va a elevar, va a ser un pico, luego va a ser una meseta y después de días va a caer, ¿no? Hace una curva enzimática. ¿En qué más se puede elevar levemente? En la falla cardíaca, en la crisis hipertensiva, en las taquicardias también se eleva, pero no hacen la curva enzimática, en la embolia pulmonar, en la disección aórtica, etc., ¿no? O sea, hay otras causas. Entonces, miren cómo va. La mioglobina es la primerita en elevarse, miren, pero es en específico, ¿no? También cae rápidamente. Luego se eleva la CPK total, la CPK-MB, y miren, la troponina es la que se eleva a las 5 horas, pero hacen el pico, hacen la meseta y finalmente caen, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el paciente no tiene una elevación enzimática clara, si no es una elevación muy leve, ¿no? Pero tiene toda la sintomatología? Estamos hablando de la angina inestable. Esa angina inestable que les digo que tiene la placa, que tiene riesgo de romperse, pero puede romperse en algún momento y puede obstruir totalmente la luz del vaso. Entonces se tiene que hacer los scores. Hay el score de TIMI, hay el score de Grace, para ver si este paciente tiene bajo, intermedio o alto riesgo. Si el paciente tiene bajo riesgo, el tratamiento es medicamentoso. ¿Cuál es el tratamiento medicamentoso? Los antiagregantes, ¿no? Lo que son las estatinas, los beta bloqueadores. Pero ¿qué pasa si este paciente tiene un riesgo intermedio o tiene un riesgo alto? El paciente igual tiene que ser sometido a una cinecoronariografía y de repente a la colocación de un stent coronario. Entonces, para ver, por ejemplo, los factores de riesgo, hay que ver si es mayor de 65 años. Tenemos el score de Grace y el score de TIMI. Ustedes pueden buscar en su celular el score de Grace, llenan los datos y ahí les va a salir si tiene riesgo medio, alto o bajo, ¿no? Por ejemplo, si es mayor de 65 años, si tiene más factores de riesgo, si hay desviación del ST, etcétera, nos va a dar factores de riesgo. Entonces, si el riesgo es bajo, el tratamiento será medicamentoso, ¿no? Ahí tenemos lo que es, por ejemplo, como les digo, los antiagregantes plaquetarios, que puede ser aspirina más clopidogrel, o más ticagrelor, o más prasugrel,
tenemos las estatinas, tenemos los beta bloqueadores, tenemos por ejemplo, si es hipertenso, cálculos YECA, ¿no? Podemos ver el tratamiento medicamentoso. Si tiene riesgo intermedio o riesgo alto, este paciente tiene que ser igual sometido a una cinecoronariografía para la posible colocación de stent. Este es el score de Grace, por ejemplo, que es el que usamos ahora, ¿no? Entonces vean acá, les pide unos datos. Ustedes ponen los datos del paciente y les va a salir si el score es leve, moderado o si tiene alto riesgo. Tiene que ser sometido a cinecoronariografía y angioplastía. La estrategia conservadora es el tratamiento medicamentoso, ¿no? Y la estrategia invasiva es, como ya hemos dicho, que el paciente sea sometido a un tratamiento por angioplastía. Acá tenemos lo que es el tratamiento óptimo antiisquémico, ¿no? Miren, tenemos los nitratos, como el isorbide, tenemos los beta bloqueantes, como por ejemplo el metoprolol, carvedilol, bisoprolol, nebivolol, que son los 4 que se usan en cardiopatía isquémica, algunos calciumtagonistas. Tenemos el tratamiento antitrombótico como los anticoagulantes. Puede ser una simple heparina o puede ser, por ejemplo, la enoxaparina, y los antiplaquetarios como la aspirina más clopidogrel, más prasugrel o más ticagrelor, ¿no? ¿Qué está faltando acá? Las estatinas. Las estatinas es muy importante, chicos. Cuando hablamos de estatinas hablamos de la atorvastatina, de la rosuvastatina, de la pravastatina, ¿no? ¿Qué hacen las estatinas? No solamente bajan el nivel del colesterol, sino son estabilizantes de placa. O sea, hacen que la placa no se rompa, ¿no? Sea más dura, no se rompa y no nos produzca el Zika. Entonces, las estatinas no pueden faltar en el tratamiento del infarto. Ahora, ¿cómo tratamos el infarto? A ver, eso es importante. Ya tenemos que este paciente, ya tenemos el diagnóstico. Este paciente tiene un Zika, ¿no? Le pido el electrocardiograma. En 10 minutos tengo el electrocardiograma, tengo un supradesnivel del ST. ¿Cuál es mi diagnóstico? Un infarto miocárdico ST elevado. ¿Qué tengo que hacer con este paciente? Primero, chicos, tenemos que calmar el dolor, ¿no? Tenemos que calmar el dolor. Los AINES están contraindicados. Si ustedes le dan un diclofenaco o un ketoprofeno, ¿qué van a producir? Una rotura cardíaca y el paciente se va a morir. ¿Qué podemos usar? Podemos usar, por ejemplo, lo que es la morfina. La morfina se puede usar en caso que no haya la morfina, se puede usar la petidina para calmar el dolor. Luego ponemos oxígeno, ¿no? Oxígeno porque calma la ansiedad del paciente. De repente está saturando bien, pero le ponemos oxígeno. Luego tenemos los antiagregantes como aspirina, clopidogrel, tenemos los anticoagulantes como la enoxaparina, por ejemplo. Si es un paciente que es ST elevado, primero hacemos una trombólisis farmacológica. Como ya hemos dicho, podemos usar alteplasa, reteplasa, tenecteplasa y luego lo enviamos al paciente para un tratamiento de angioplastía. Ahora, ¿qué pasa con el paciente que es un infarto miocárdico ST no elevado o una angina inestable? Tenemos el tratamiento conservador, ¿no? No vamos a esperar pues que salgan las enzimas, sino ya tenemos que estar dándole tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Igual tenemos que dar lo que es la morfina, el oxígeno, los antiagregantes, las estatinas, podemos dar los beta bloqueadores, ¿no? Y al paciente lo vamos a estratificar. De acuerdo al score de Tilly o al score de Grace, veremos si es de bajo riesgo, intermedio o de alto riesgo para ver si ese paciente se queda con tratamiento farmacológico o si el paciente tiene que ser sometido siempre para un tratamiento de angioplastía. Ahora, también es importante hacer una evaluación del paciente, si ese paciente está en falla cardíaca o no. Podemos usar, por ejemplo, la escala de Killing. ¿Cuál es la escala de Killing, chicos? Siempre escuchemos el tórax de nuestros pacientes, ¿no? La espalda.
Si este paciente está infartado, yo le escucho ambos campos pulmonares limpios, es un KILIP 1, o sea, no tiene congestión pulmonar. Si ya tiene crépitos en un tercio de la base, es un KILIP 2, o sea, el paciente ya está empezando a hacer congestión pulmonar. Si es un paciente que ya tiene crépitos en ambos campos pulmonares, es un KILIP 3, o sea, es un paciente que está en edema agudo de pulmón. Si a esto se le suma que el paciente está hipotenso, está chocado, este paciente está en shock cardiogénico. Entonces hay que saber diferenciar qué paciente está en KILIP 1, perfecto, no hay congestión. Pero ¿qué pasa si ya hay crépitos? Este paciente ya me está haciendo falla cardíaca. Por eso se está congestionando. ¿Qué va a pasar si no hacemos un tratamiento rápido? Va a llegar a shock cardiogénico y lo más probable es que el paciente fallezca, ¿no es cierto? Entonces, es importante siempre escuchar los pulmones de nuestro paciente. Ahora, si es un ST elevado, miren por ejemplo este ejemplo del ST elevado. Miren acá. Hay un supradesnivel tanto en D1, en ABL, B5, B6, pero también en B1, B2, B3. O sea, este es un infarto ST elevado anterior extenso, como ven acá, ¿no? Entonces, lo más probable es que ese paciente esté en shock cardiogénico. Entonces, miren acá, por ejemplo, tenemos el supradesnivel en B3, en B4, ¿no? B1, B2, B3, B4. O sea, es anteroseptal. Ahora miren, algo también importante, chicos, es la imagen en espejo. Ustedes ven el supradesnivel acá, ¿no? En B2, B3, B4. Pero miren el infradesnivel en D2, D3 y en ABF. No piensen que es un ST no elevado de cara inferior y un ST elevado de cara anteroseptal. No es eso. Lo que pasa es que esta imagen, este infradesnivel, es la imagen en espejo, ¿no? Está produciendo porque es una cara que está opuesta al ST elevado y ahí podemos ver el infradesnivel. Entonces miren, esta es la placa aterosclerótica que finalmente se volvió un trombo, tapó toda la luz del vaso y nos va a producir el ST elevado. En cambio acá, miren, la placa ha tapado parcialmente la luz del vaso y nos va a producir el ST no elevado o la angina inestable, ¿no? ¿Qué más? A ver, ya hemos dicho que la troponina nos va a indicar el tamaño del infarto, ¿no es cierto? Es importante. El dolor es el mismo, el dolor es el opresivo, tiene las mismas características de la irradiación, o sea, no podemos hacer un diagnóstico por la clínica. No podemos decir, le duele mucho, es un ST elevado, le duele poco, es un ST no elevado. No existe eso, el dolor es el mismo. ¿Qué nos da el diagnóstico? El electrocardiograma y las enzimas cardíacas. Esta es la mano en garra, la que les digo que hace el paciente cuando se está infartando. Entonces, ¿cómo va a evolucionar el infarto ST elevado? ¿Cómo va a evolucionar? Primero vamos a tener lo que son las ondas T picudas, ¿no es cierto? Las ondas T picudas que nos va a indicar una isquemia subendocárdica. Luego vamos a tener el supradesnivel del ST, que nos va a indicar una lesión subepicárdica. Como ven acá, esta es una lesión subepicárdica. Y después vamos a tener la onda Q, que nos está indicando necrosis, seguida de una onda T negativa. Después de un tiempo, que puede ser meses o años, la onda T se va a volver a positivizar, pero la onda Q nunca se va a borrar. La onda Q es la cicatriz que deja el infarto. ¿Por qué? Porque ese miocardio ya no tiene conducción eléctrica, entonces lo único que puede graficar es una onda T, es una onda Q negativa. No hay actividad física y no hay actividad eléctrica en ese miocardio. Hay pacientes, por ejemplo, chicos, pacientes diabéticos, ustedes saben que el paciente diabético baja la sensibilidad al dolor, ¿no? Pueden hacer un infarto, por ejemplo, de cara inferior, no haberse dado cuenta que se han infartado, pero en el electrocardiograma hay una cicatriz, hay una onda Q que no se va a borrar nunca. Entonces nosotros vamos a ver, vamos a decir, ¿usted se ha infartado? No. Él puede decir que no, pero ahí tiene la cicatriz del infarto de una cara pequeña. Entonces esa onda Q
que donde no hay actividad eléctrica no se va a borrar nunca, ahí va a estar la cicatriz del infarto. Después de mucho tiempo, que puede ser, como les digo, meses o hasta años, la onda T va a volver a ser positiva, como ven acá, pero la onda Q no se va a positivizar, no va a seguir ahí la onda Q. Ahora, ¿qué va a pasar con el miocardio que se ha necrosado? A la larga, pues ese miocardio se va a dilatar y en algún momento, si es una zona extensa, nos va a llevar a la falla cardíaca, ¿no? Bajará su fracción de eyección y el paciente, si felizmente ha sobrevivido al infarto, va a tener una baja fracción de eyección y un grado de insuficiencia cardíaca que puede ir avanzando. Estas son imágenes de la perfusión miocárdica. Ahora, ¿cómo manejamos? Acá hay un cuadrito que es acá, ¿no? Entonces, en otros países, chicos, cuando el paciente se infarta y el domicilio del paciente queda lejos del hospital, el que está transportando al paciente lo va trombolizando en la ambulancia, ¿no? Lo va trombolizando para llegar al hospital y que el paciente ya entre al cateterismo. En Perú todavía no hay eso, ¿no? ¿Qué hacemos? Llega al hospital, por ejemplo, nuestro hospital que no tiene cateterismo, no tiene angioplastía, lo trombolizamos con estos fármacos, ¿no? No se olviden. Ahora, el momento de la trombólisis es también, pone en riesgo la vida del paciente, porque está movilizando toda su sangre. Entonces, en ese momento el paciente puede hacernos una hemorragia gastrointestinal, puede hacernos una hemorragia cerebral y el paciente llega a fallecer, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes de hacer un tratamiento de fibrinólisis, el familiar o el paciente tiene que firmar un consentimiento, porque tiene mucho riesgo de fallecer en ese momento el paciente. Hemos tenido pacientes que durante la trombólisis han fallecido por hemorragia cerebral, pero es la única terapia que tenemos para salvar su vida, ¿no? Felizmente ha sido pocos casos, pero hay el riesgo. Entonces, una vez que el paciente empieza con el infarto, llega a un centro hospitalario, se le hace la trombólisis, se le hace la fibrinólisis farmacológica y después de la fibrinólisis va a pasar a una angioplastía facilitada o puede ser de rescate. Por ejemplo, si la fibrinólisis no es efectiva, entra a una angioplastía de rescate. Y si es efectiva, entra a una angioplastía facilitada. ¿Qué quiero decir? Cuando digo esta fibrinólisis es efectiva, cuando el ST desciende más del 50%, ¿no? Cuando ya desciende más del 50%, decimos que ha sido exitosa. Entonces entrará a una angioplastía facilitada. ¿Qué pasa si no es exitosa? Entrará a una angioplastía de rescate, pero siempre el paciente con ST debe entrar a una angioplastía. Eso nos indica las guías. ¿Qué hacemos con el paciente? Obviamente reposo absoluto, 2 días, hacerle su score, en qué grado está Killing 1, Killing 2, ya les he mencionado, ¿no? Cómo es la clasificación de Killing. Oxígeno, calmar el dolor es importante, vasodilatadores como nitratos, por ejemplo la nitroglicerina, ¿no? La cistatina, los antitrombóticos, etc. Entonces, ¿qué va a pasar con el miocardio que se ha necrosado? Miren, normalmente es así el corazón. Si se infarta, digamos, esta cara, se va a necrosar y con el tiempo esa cara que ya no tiene actividad eléctrica, que está muerta, se va a adelgazar. Se va a adelgazar, se va a dilatarse progresivamente hasta que el paciente llegará a esto, ¿no? A una falla cardíaca. Entonces, no solamente es salvar la vida del paciente en ese momento, sino con qué fracción de eyección me va a quedar el paciente. Y esto va a depender del tiempo en que le demos tratamiento. Como les digo, si el paciente vive cerca y hacemos todo con el tiempo adecuado, el paciente puede sobrevivir con una buena fracción de eyección y hacer su vida como si nada hubiera pasado. Pero si el paciente llega, digamos, a las 8 horas, es trombolizado a las 10 horas,
entra una angioplastia de rescate. ¿Puede sobrevivir? Sí, pero ya va a haber miocardio necrosado y el paciente sobrevivirá con un grado de falla cardíaca que a la larga, pues ya sabemos que va a tener todas las complicaciones de la falla cardíaca, ¿no? Entonces, en infarto, chicos, tiempo transcurrido, tiempo de miocardio salvado. Por eso es importante el diagnóstico temprano. Entonces, miren, por ejemplo, acá este electrocardiograma. Miren el supradesnivel del ST en B1, B2, B3, B4. O sea, acá hay un infarto ST elevado en cara anterolateral. ¿Qué hay que hacer? El paciente lo trombolizamos farmacológicamente. La streptoquinasa ya no se usa. Cuando yo era residente usábamos la streptoquinasa. Estos medicamentos, chicos, si no son asegurados, son caros. No, la streptoquinasa, por ejemplo, cuando yo era residente costaba 1.500 cada ampolla, necesitábamos 2 ampollas, entonces el paciente necesitaba 3.000 soles en ese momento. Pero había pacientes que no podían comprarlo. Ahora, el Alteplasa cuesta cada ampolla 4.500. Entonces, necesitamos 2 ampollas. ¿Cuánto es? 9.000. Si no es un paciente asegurado, no tiene CIS, a veces no tienen en ese momento. O consiguen, pero ya pasaron las 12 horas de infarto, donde ya no le va a servir, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante el tiempo que nos tenemos. Felizmente, yo trabajo en salud y tenemos a disposición el medicamento. Pero sé que en el MINSA a veces el paciente no llega a conseguir las ampollas y lamentablemente pasan las horas y cuando ya tiene, ya no se puede usar, ¿no? Entonces es importante eso. Comunicaciones. ¿Qué va a pasar con este miocardio que se ha infartado? Va a llegar a ser una insuficiencia, una disfunción ventricular, puede hacer arritmias, que es de lo que más mueren los pacientes, hacen arritmias malignas, ¿no? Pueden hacer bloqueos. Entonces, chicos, espero que me hayan prestado atención, como les vuelvo a repetir, ¿no? Es importante un diagnóstico adecuado. Por ejemplo, si ustedes, yo pienso que la mayoría de acá, o si no son todos, dirán, pues, ¿qué les importa? Yo no voy a ser cardiólogo, que hable cualquier cosa. Lo más probable es que ninguno de ustedes quiera ser cardiólogo, por lo que veo. Pero ustedes van a ser el que tenga el primer contacto con el paciente. Cuando hagan su internado, cuando hagan su serum, cuando sean médicos de acá en un hospital, va a llegar el paciente y a veces el residente está en otra cosa, el asistente está en otra cosa y ustedes lo van a ver al paciente. Entonces, cuando vean estos signos, estos síntomas, pídanle su electrocardiograma y sepan si es un ST elevado, qué es lo que se debe hacer lo más antes posible. Como les vuelvo a repetir, hay internos que dan de alta al paciente con su omeprazol. ¿Por qué? Porque el paciente solo dice epigastralgia, me duele acá en la boca del estómago, me duele, ya su omeprazol, ya señor vaya a su casa, viene mañana por gasto. Regresa a las 2-3 horas cuando ya el paciente está con un supradesnivel del ST o cuando a veces ya está en necrosis, ¿no? Entonces eso es importante, chicos, que hagamos un diagnóstico adecuado, un electrocardiograma que no nos cuesta nada en 10 minutos y enzimas cardíacas. ¿Ya, chicos? Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora. ¿Cuál es su nombre? Li. A ver, Li. Cuando nos muestran en el EKG que ciertos derivados estaba el ST elevado y en otras está infradesnivel, ¿cómo es eso de espejo? Es la imagen en espejo, o sea, cuando hay elevación del ST en una cara, la cara que se contrapone a esa cara va a tener infradesnivel. Por ejemplo, ustedes tienen la elevación en la cara anterolateral en B1, B2, B3, B4, el supradesnivel va a ser esta imagen en espejo en la cara inferior, o sea, en la que se contrapone, en la que está opuesta a esa